Bueno, vamos a comenzar con la última parte de esta unidad. Y bueno, en esta última parte nos vamos a concentrar en sistemas de expresión no convencionales, ¿sí? O nuevos, aunque ya no son tan nuevos. Y entre esos vamos a hablar de expresión de proteínas en leche de mamíferos, en clara de huevo de gallos o de gallinas, y en plantas, ¿sí? Y bueno, y a esto que hoy se lo agrupa dentro de sistemas de expresión no convencionales, en una época se habló de biofarming. Bueno, vamos a ver la segunda parte de estas nuevas tecnologías para producir o, o tecnologías no clásicas para producir eh, proteínas recombinantes terapéuticas. Entonces, en este caso vamos a abordar la producción de proteínas recombinantes terapéuticas en plantas transgénicas, ¿sí? Eso en principio supone muchas ventajas, pues eh, principalmente porque los sistemas vegetales son más económicos que... ¿A qué me refiero con más económicos? Más económicos que una industria farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, duplicar plantas es, se necesita campo y en la industria farmacéutica necesitamos instalaciones acordes y bioreactores. E incluso eh, en esas instalaciones y con esos bioreactores también se pueden multiplicar células vegetales. La otra es que la tecnología, así como se puede utilizar la tecnología ya instalada de la industria farmacéutica, la tecnología para producir vegetales en forma productiva, ¿sí? O sea, la agroindustria ya existe, ¿sí? Ya existe todos los fertilizantes, la maquinaria para sembrar, para cosechar, para procesar esas semillas, esas plantas, etc. ¿Sí? La otra es que las proteínas recombinantes no poseen alguna de las moléculas que podrían ser dañinas o incluso hasta patógenas, como endotoxinas, DNA oncogénico, priones, como si podría haber, por ejemplo, en la leche de la vaca. No lo nombramos. ¿Sí? La proteína recombinante producida en plantas no solamente se puede obtener a cielo abierto, ¿sí? Sino también se puede producir en invernaderos y, como ya dijimos, en las plantas farmacéuticas en bioreactores. Y después la purificación del compuesto, dependiendo del diseño y de dónde se exprese esa, esa proteína dentro de la célula y en qué tejido, eh, puede llegar a ser simplificada. ¿Sí? No quiere decir que sea simple, pero hay varias estrategias para hacerla más simple. Incluso originalmente se pensó en eh, proteínas terapéuticas donde se ejerza su función a través de la ingesta de la proteína. Ustedes me van a decir, pero todo lo que vimos y el que el Picho nos nombró, que todos los biofarmacéuticos son inyectables, ¿cómo voy a adquirir la proteína a través de la ingesta? Bueno, esto es para un caso muy especial de vacunas orales. Entonces la idea era, muchas de estas vacunas orales abordan patologías infecciosas, ¿sí? Entonces la idea era producir un alimento que sirviese como una vacuna oral. Bueno, la producción de proteínas recombinantes, como ya vimos en otros sistemas de expresión, requiere también de un diseño de la estrategia de expresión. Y esas estrategias tienen que cumplir principalmente los preceptos de la industria farmacéutica, o sea,
obtener altos niveles de expresión, perdón, que la purificación no sea costosa, que sea fácil, ¿sí? Y obviamente que este producto sea eficaz, con lo cual tiene que ser idéntico al sintetizado por el humano, ¿sí? Tiene que ser eficaz y obviamente tiene que ser seguro, ¿sí? Pero si es económico, su producción siempre es mejor para el. Y eso se logra mediante diversas estrategias, ¿sí? Que van a corresponder con las características de la proteína, ¿no? Ya dijimos, glicosilaciones, plegamiento, terciario cuaternaria. La especie vegetal que yo utilice, ¿sí? Dependiendo de la especie vegetal y de las características de esta especie, voy a poder mejorar alguna de estas estrategias, ¿sí? Y obviamente las necesidades de producción también. ¿Por qué? Porque más produzco, bueno, más tengo que optimizar, o sea, mayores niveles de proteína terapéutica por dosis se necesitan, más se va a tener que optimizar estos dos parámetros, ¿sí? Con lo cual, con la existencia de tantas especies de plantas y tantos órganos a los cuales pueden ser dirigidos e incluso adentro de una célula hay más de una posibilidad de cómo se puede expresar esa proteína. Eso hace que se requiera un diseño o una evaluación bibliográfica a priori exhaustiva, ¿sí? Y ensayar múltiples variables para lograr esos óptimos niveles de producción, ¿sí? Obviamente con el avance de la tecnología se va depurando eh, el número de promotores que se utilizan, qué tipo de intrones de acero necesarios se tienen que introducir, cómo direccionar correctamente hacia una determinada organela, hacia el núcleo, cómo hacer que ese gen sea estable, eh, su, su permanencia en el núcleo a lo largo de las divisiones celulares, o si no es necesario, no es necesario en el tiempo eso, no. Eh, bueno, distintos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos vamos a considerar? Primero, el sistema de expresión, como todo. Después, ¿qué es lo que vamos a transformar? ¿Sí? O sea, el germoplasma sería así. ¿Qué célula vamos a transformar? Hay que recordar que las células vegetales, casi todas las células vegetales, tienen la capacidad de regenerar un organismo adulto, ¿sí? Y después todo lo que es el diseño de las construcciones genéticas que ya dijimos que contengan las secuencias necesarias para que la proteína se exprese en las cantidades correctas y en el tejido que quiere expresar. Bien, vamos a ver un poquito de diseño y construcción, nombrar nada más, porque esto los bioquímicos no tienen por qué saberlo, pero los biotecnólogos van a tener una materia de biotecnología de organismos eh, superiores. Pero sí, veamos algunos ejemplos de que cómo hay que probar, ¿sí? Cómo la acertada elección y combinación de secuencias promotoras y reguladoras, así como de las secuencias de direccionamiento hacia una determinada organela, cómo varían enormemente los niveles de expresión, ¿sí? En este caso, fíjense que se probaron distintos promotores, se probaron distintas regiones UTR, que son transcriptas, ¿sí? Pero son importantes a nivel de la estabilidad del RNA. La secuencia señal, en este caso, se va a direccionar hacia
la vía secretoria, ¿sí? Hacia el retículo endoplasmático. ¿Sí? Ese es el péptido señal, signal sequence. Después tenemos, bueno, en este caso, esta es la proteína que se quería expresar, ¿sí? Acá pusieron una secuencia de señalización para que vuelva al retículo endoplasmático, y acá tenemos, bueno, también el 3'UTR, que es importante para lo que es la estabilidad. Pero fíjense la importancia de este promotor, que es lo que produce un cambio considerable en la expresión, ¿sí? Estos promotores, digamos, si viene acá justo en este ejemplo es el 1%, este promotor de 35S del virus del mosaico de la coliflor es muy utilizado, ¿sí? Y en otras construcciones es muy eficaz, se utiliza mucho. O sea, lo van a ver recurrentemente en ejemplos, ¿sí? El plegamiento en el retículo endoplasmático, así como la glicosilación solo ocurre en la vía secretoria, ¿sí? O sea, si es que tiene que ir al retículo endoplasmático, y en el retículo endoplasmático hay una serie de chaperonas que también facilitan el correcto plegado, ¿sí? Otra cosa importante es que la secuencia no necesariamente tiene que ser exactamente igual a la que tenemos en el humano, o sea, la secuencia codificante, debido a que en los distintos sistemas de expresión el uso o el nivel de tRNA con el uso de codones no es exactamente el del humano. Entonces se produce un arreglo fino de la secuencia codificante y se optimizan los codones para que sean lo más parecidos a los codones que utilizan los vegetales, ¿sí? Acá hablamos de secuencias que pueden llegar a desestabilizar el ARN, las cuales habría que eliminarlas, ¿sí? o minimizarlas, ¿sí? Y otra cosa puede ser también coexpresar, o sea, hacer construcciones para distintas chaperonas en el caso de que vayan en la vía citosólica. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, se quiere expresar el factor de crecimiento humano, ¿sí? El crecimiento epidérmico humano, y si miramos este gráfico entre estas dos construcciones, vemos que, por ejemplo, para direccionar hacia el apoplasma, ¿sí? O sea, para tratar de obtener, en este caso se quiere obtener una proteína soluble que vaya al apoplasma, y el apoplasma tiene una conexión entre células y, por ejemplo, sería muy útil para una secreción celular, por ejemplo, a través de raíces. Entonces, fíjense que obviamente necesita este péptido señal para poder secretarse, para poder secretarse el apoplasma, y la gran variación que se encuentra en el porcentaje de proteína soluble, ¿sí? Bueno, acá se ve otros ejemplos similares, ¿sí? Fíjense que las construcciones, en este caso cambia el promotor, ¿sí? Dependiendo de promotor de vitelina, ¿sí? Son ejemplos publicados bastante exitosos a nivel de producción de biomasa, ¿sí? Entonces, para la construcción es importante entonces a dónde la queremos direccionar, si la queremos que vaya a la vía citosólica, si la queremos que vaya a la vía eh, secretoria, o sea, que pase por el retículo endoplasmático. También es importante decir que hay expresión de proteínas en cloroplastos, y también
podemos pretender que esas proteínas se secreten, como en el caso que vimos recién de dirección hacia la vía apoplástica. Pero otra cosa importante es, eso es a nivel celular, pero también es importante a nivel del tejido, a donde queremos que se exprese. ¿Sí? Entonces eso va a estar regulado principalmente, digamos, a nivel de las secuencias regulatorias, ¿sí? De las secuencias cercanas al promotor, ¿sí? Las secuencias reguladoras tejido específico. Entonces, puedo a través de la construcción lograr que se exprese principalmente en hojas, ¿sí? Lo cual tiene de bueno que hay un alto porcentaje de hojas eh, en las plantas, ¿sí? Es dependiendo de la especie, incluso esas hojas pueden crecer enormemente, entonces puede haber varias cosechas al año, como en el caso del tabaco, cuando tenga una producción muy alta. ¿Sí? Y otro factor importante es la planta, ¿no? La planta, hay plantas modelo como la nicotiana o la misma planta de tabaco que ya se encuentran totalmente secuenciadas, se viene trabajando desde hace muchos años, son organismos modelo, ¿sí? Con lo cual la manipulación génica y el conocimiento de su genoma está muy desarrollado. Otro lugar de secreción, ¿sí? Aparte de las hojas, puede ser la rizosecreción, es decir, que se libere a través de las raíces. ¿Sí? Las plantas secretan ciertos componentes en sus raíces, ¿sí? Debido a que hay toda una comunicación entre las bacterias que rodean la raíz o que están adheridas a la raíz, se llaman bacterias de la rizosfera, y la planta, ¿sí? Una simbiosis y un comensalismo y patogenicidad, entonces hay un intercambio de señales muy grande, un intercambio de compuestos muy grande, con lo cual muchos de esos compuestos peptídicos que se pueden exportar, ya se conoce las secuencias promotoras y cómo se exportan, ¿no? De las secuencias lineales que se necesitan, y eso se puede aprovechar para lograr una secreción o una rizosecreción de proteínas. Con lo cual lo que tiene de bueno es que si eso lo combinamos con cultivos hidropónicos, los cultivos hidropónicos son cultivos en medios de cultivo líquidos, ¿sí? No hay tierra, la planta se sostiene sobre un soporte inerte y la planta se va nutriendo mediante la circulación continua de agua con nutrientes minerales, aminoácidos, etc. Lo que necesita la planta para vivir. Otra estrategia sería acumular en semillas o algunos otros órganos de almacenamiento, ¿no? Papas, oleaginosas, etcétera, ¿sí? Con lo cual, supónganse en oleaginosas, la extracción de aceites vamos a suponer una proteína que esté asociada a las gotículas grasas, ¿no? Una de ellas se llama perilipina, que es la proteína que rodea todas las gotículas grasas. Imagínense una proteína terapéutica fusionada a través de un péptido conector con la perilipina. Se va a asociar a la gotícula grasa. Cuando se purifique esa fracción oleosa de la semilla, va a estar enriquecida en perilipina fusionada a mi proteína de interés. ¿Sí? Perilipinas o oleosinas, como dice acá abajo. ¿Sí? Eso
facilitaría la producción, ¿sí? Y bueno, y después tenemos directamente la producción en partes comestibles de la planta, ¿sí? Como frutos, ¿no? Principalmente, pero también podría ser semillas. Esto sería en el caso que nombramos hoy. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos más, un poco más en detalle, que ya lo hablamos recién, de la rizosecreción, ¿sí? Es muy prometedor este sistema, ¿sí? Y bueno, en los esquemas se ve un poco ya lo que dijimos. Tiene que haber una secuencia señal, ¿sí? Esa secuencia señal, aparte de direccionar y secretar, tiene que direccionar alguna de las vías, ¿sí? La vía que vaya a ser secretada, en este caso es la vía apoplástica, ¿sí? Apoplástica es la vía que yo les dije que se conectaba a través de las paredes celulares y que finalmente logra salir de, de, la, de la célula de proteínas, ¿sí? En este caso, fíjense que el transporte al apoplasto es a través de un péptido señal en el extremo terminal, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos de rizosecreción, de crecimiento en invernaderos, de micropropagación de estas plantas, como vamos a ver si una vez que se obtiene una, cómo hacer que todas tengan las mismas características. Y acá, por ejemplo, fíjense que para probar la rizosecreción de la proteína, además la fusionaron a una proteína fluorescente para ver esto, ¿sí? Y acá se ve el sistema de recirculación de hidroponios, ¿sí? Va bañando y esto después se puede levantar, como en este caso, plantas grandes o plantas más chicas. Estas son todas plantas flotando, ¿sí? Una consideración más que no me quiero olvidar es que las plantas, ¿sí? Tienen patrones de respiración distintos a los de los mamíferos e incluso a los de los pollos, ¿sí? Son diferentes. Eso puede llegar a hacer que produzcan ese patrón de respiración sea reconocido como una proteína extraña, ¿sí? Alteren la inmunogenicidad, eh, promuevan promuevan mayor degradación o produzcan mayor resistencia a la degradación proteolítica, ¿sí? Y también que la actividad biológica de la proteína con esos azúcares alterados sea diferente, ¿no? Eso está muy bien ejemplificado en el caso de los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Donde los azúcares se encuentran en esta posición y, por ejemplo, la posición de esta glucosa es crítica para el buen desempeño del requerimiento del suplemento. Entonces, ¿qué diferencias tienen? Bueno, fíjense, el ácido ciálico final que vimos que era crítico para la eritropoyetina no produce ácido ciálico al final. Sí, todos los mamíferos tampoco se transfiere la lactosa final. La fucosa está en distinta posición, 1,6 a 1,3. Y la otra es que adiciona una silosa que no, no la tiene los humanos. Entonces, ¿qué estrategias se han utilizado para hacer que esa planta genere un patrón de glicosilación más parecido al del humano, humanizar? Bueno, se adicionan genes, ¿sí? Y se noquean otros genes, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, se noquea, se inactiva la expresión del gen de la transferasa de la glucosa o la que introduce la silosa. O, por ejemplo, se promueve la expresión o se induce la expresión de una planta que tiene el gen en forma transgénica de la galactosiltransferasa, que es la que produce la lactosa. Bueno, ¿qué otras estrategias tengo que tener en cuenta para optimizar la obtención? Una es muy importante, es la elección del sistema de expresión. Entonces, esos genes que se quieren,
que tienen las proteínas que yo quiero expresar se pueden integrar al genoma, ¿sí? O no es necesario que se integren, con lo cual voy a tener una expresión transitoria, o en muchos casos se pueden integrar, pero no es necesario que esa planta perdure en el tiempo manteniendo el gen, ¿sí? Vamos a ver bien cómo es. Entonces, los, los sistemas de expresión integrativos, básicamente lo que queremos es que la construcción se integre establemente y heredablemente, o sea, de una planta a la otra, ¿sí? O sea, que se integra el genoma vegetal y a toda su descendencia. Y eso puede ser tanto en el núcleo como en cloroplastos. Es difícil de lograr, ¿sí? En núcleos se obtienen niveles de expresión un poco más bajos en cloroplastos, ¿sí? En cloroplastos hay, el cloroplasto, igual que la mitocondria, tiene su propio material genético que está en un alto número de copias, ¿sí? Es un DNA circular cerrado, pero hay muchas copias dentro de cada organelo. 100 cloroplastos por célula y a su vez hay más de 20 a 30 copias de 20 por lo menos de su genoma, ¿sí? Lo que permite alcanzar altos niveles. Y además adentro de los cloroplastos hay menor proteólisis hacia proteínas exógenas, ¿sí? La gran falla que tiene el cloroplasto es que no glicosila, ¿sí? En el caso de uno nuclear que se direccione hacia los tipos endoplasmáticos, sí se va a glicosilar. Y bueno, y dentro de los dos tenemos los no integrativos, que esos no integrativos pueden ser a través de vectores virales, ¿sí? Vectores virales a ADN, distintos de los que vimos hoy de retrovirus, ¿sí? O sea, con tu genoma ADN, y se va a lograr una expresión transitoria, ¿sí? No necesita que se integre el transgénero. ¿Sí? Esto obtengo proteínas de forma más rápida, pero solamente en esa especie, en ese individuo, ¿sí? No son heredables. Fíjate que son menos prácticos que los demás, porque se debe integrar el transgénero a la célula cada vez que se quiere expresar la proteína, pero si se mejora esta integración del transgénero a la célula, es una plataforma bastante prometedora, ¿sí? Bueno, y acá vemos con un esquema donde se ven estos distintos sistemas de expresión, los transientes y los estables, ¿sí? Los estables son las verdaderas plantas transgénicas, digamos, ¿sí? Porque mantienen siempre ese transgénero a la descendencia. Entonces, básicamente en una planta transgénica tenemos el transgén integrado al genoma, se va a producir la transcripción, la maduración del transcripto y la traducción. Esto sería lo que buscamos nosotros. En este caso es una vía citoplasmática, ¿sí? O en una expresión transiente busco un vector viral a virus a DNA y esto se podrá introducir de forma mecánica, puede ser, ¿sí? Y bueno, este DNA puede pasar o se puede usar el RNA. El RNA va a ser replicado y luego madurado y traducido, ¿sí? Y acá
vemos que podría haber ido a cloroplasto o no, hasta acá el retículo endoplasmático podría haber ido al retículo endoplasmático, ¿sí? Veníamos viendo antes una célula CHO, una levadura, ¿sí? Una célula CHO más parecida. Fíjense que las células de las plantas tienen la pared celular. La pared celular es muy gruesa, muy, muy resistente porque tiene que aguantar toda la presión que hay adentro de, de la célula, ¿sí? Que tiene que evitar la plasmólisis, ¿sí? Con lo cual eso es el principal punto que hace dificultosa la transformación. Entonces, ¿qué son estos protoplastos? Bueno, básicamente son células vegetales a las cuales por distintos procesos mecánicos o enzimáticos, ¿sí?, se elimina la pared celular. Y una vez que está eliminada la pared celular, se mantiene en un medio de cultivo y se trata de incorporar la construcción. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se incorpora la construcción? Bueno, parecido como vimos con otras células. Absorción ayudada con peripliglicol o electroporación o liposoma, ¿sí? La verdad que la transformación con protoplastos, si bien es fácil la transformación, luego regenerar una célula o un individuo a partir de protoplastos no es tan fácil, ¿sí? Con lo cual, las otras dos técnicas que vamos a ver a continuación son las más utilizadas. Bueno, la transformación vía balística básicamente es poner, introducir el DNA adentro del núcleo, si quiero producir una transgénica, o no necesariamente dentro del núcleo, si quiero que sea transiente, a través de presión, o sea, a través, ¿sí?, fíjense acá, una manguerita de vacío, o incluso estas pistolas de mano, ¿sí? A través de presión, el material, la construcción genética la solución de la construcción genética, con esa solución se embeben pequeñas carrier, pequeñas partículas, ¿sí?, que pueden ser incluso de metal, ¿sí? Y luego hay un pulso de presión a través de un gas, ¿sí?, un gas inerte. Eso es como un disparo, por eso se llama biobalística, ¿sí?, y se introduce el DNA en cualquier especie. Atraviesa la pared celular de cualquier especie. Bueno, ¿qué desventaja tiene? Y bueno, que no es muy preciso. ¿Se integra o no se integra? Después habrá que seleccionar y comprobar o chequear si se integró o no, ¿sí? Entonces, siempre para chequear en toda construcción, además de lo que necesita el transgen, ¿sí?, el promotor, el terminador, etcétera, las secuencias reguladoras propias del tejido, va a tener que tener un marcador de selección, ¿sí? Esto va, todos los transgénicos tienen ahí un marcador de selección. Sí, bueno, con este sistema se han obtenido muchas de las plantas transgénicas que se usan a nivel industrial, ¿sí? Otra cuestión es que como no está direccionado a donde se inserta, por más que tengamos la suerte de que llegue adentro del núcleo y logre integrarse al genoma, existe un fenómeno que se llama silenciamiento génico, ¿no?, donde la planta reacciona modificando químicamente el DNA, metilándolo principalmente, y evita, aunque esté introducido el gen, evita que se exprese.
Bueno, y acá tenemos la más eficiente de todas, la más eficiente, la más precisa, ¿sí? Que es la transformación con Agrobacterium. ¿Qué es Agrobacterium? Bueno, Agrobacterium es la única bacteria que es capaz de introducir genes adentro de una planta. O sea, es una bacteria, un organismo procariota que introduce parte de su genoma que se encuentra en el plásmido T, adentro de una célula vegetal. ¿Sí? ¿Para qué hace eso? Bueno, en ese plásmido T hay factores de hormonas, ¿sí? Hormonas de crecimiento y genes de producción de algunos aminoácidos que solo va a utilizar la bacteria, y genera este tipo de tumores, ¿sí? Este tipo de crecimiento anómalo e indiferenciado para la planta, pero adentro crece, puede crecer la bacteria. ¿Sí? Entonces, esta capacidad que tiene la bacteria de infectar con su plásmido T, ¿sí? O sea, de producir tumores en la planta, se ha utilizado a nivel biotecnológico. ¿Sí? Entonces, este plásmido T, TI, que es inductor de tumores, tiene un segmento de ADN que se llama ADNT, ¿sí? Que este es el que es transferido en la infección. En este ADNT están los ADN están los genes que dijimos recién, que sintetizan las hormonas de crecimiento vegetal, y también tiene en otro paquete una serie de genes que se llaman genes VIR, que son los genes de virulencia, que son los que dirigen el proceso de la infección de la bacteria a la planta. Se puede infectar, o sea, este proceso solo ocurre a través de lesiones, ¿sí? Tiene que haber una lesión. Para que se infecte la planta tiene que haber una lesión. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión, una lesión en la planta, ¿no? Se emiten señales químicas, ¿sí? Y en respuesta a esas señales, es como que la bacteria sensa el entorno, ve que las condiciones son las adecuadas, y ahí es donde se activan estos genes de virulencia y dirigen los pasos para la transferencia del ADNT hasta desde el plásmido T hasta el cromosoma vegetal, y finalmente la inserción de ese ADNT en el cromosoma. Entonces, para meter para meter genes de proteínas adentro de plantas, lo que tendríamos que hacer es utilizar como vector Agrobacterius tumefacis, ¿sí? Como vector del transgen. ¿Y dónde poner ese transgen? Bueno, ponerlo en el plásmido T, en la parte que se integra, o sea, en el ADNT. Y bueno, y básicamente eso es lo que se hace, ¿sí? En un plásmido T salvaje, en la parte de ADNT, que sería esta que está acá en este esquema, ¿sí? Acuérdense que en la otra parte tenemos los genes de virulencia. Se caracteriza porque tiene un borde izquierdo, un borde derecho, donde estos van a ser reconocidos por distintas proteínas codificadas por estos genes de virulencia, y adentro tenemos los genes de las hormonas de crecimiento, que van a ser responsables del crecimiento anómalo en la célula debido a la hiperestimulación, ¿sí? Por eso ahí hicieron oncogenes, pues van a producir un tumor, y este gen de las opinas, que es un aminoácido que puede utilizar la planta.
Entonces, si yo elimino estos genes y acá pongo un marcador de selección con su promotor, con su terminación y el gen de interés, bueno, de esta forma voy a poder introducir el gen de interés, que es lo que yo quiero, adentro del tejido vegetal, ¿sí? Dentro de una célula vegetal, y a partir de esas células vegetales, vamos a ver, voy a obtener un organismo adulto totalmente transgénico. Este, sin lugar a dudas, es el método más estable, ¿no? Primero porque se introduce solo una copia del transgen por genoma. O sea, hay una... no puedo controlar la cantidad de copias que se insertan. En dicotiledona funciona muy bien, ¿sí? Y en algunas monocotiledonias también se puede utilizar, ¿sí? Pero no se puede utilizar en todas las plantas. Más difícil en las monocotiledonias. Algunas no. Pero por ejemplo caña de azúcar también se puede utilizar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco cómo es la transformación natural por agrobacterias, ¿sí? Entonces, tenemos la bacteria, el agrobacterio. Dijimos que tenía el plásmido T, que tenía los genes de virulencia, y el DNA-T. Este DNA-T tenía dos extremos, el borde derecho o left border y el borde izquierdo, perdón, left, o el borde derecho, el right border. Y a su vez tenemos las proteínas eh, codificadas por los genes de virulencia, estas distintas VIR. Entonces estas distintas VIR lo que van a hacer es copian el ADN T, ¿sí? Copian el ADN, el ADN T, ¿sí? El ADN que se va a transferir. ¿Sí? Se unen a ese ADN copiado, ¿sí? En distintas zonas, forman un complejo, y además otros de estos distintos genes forman un poro, ¿sí? Que va a conectarse y con el citoplasma vegetal, ¿sí? De alguna forma van a atravesar tanto la pared del agrobacterium como la pared celular. Se abre un canal en, con la cual se conecta el citoplasma bacteriano con el citoplasma vegetal. Una vez que están adentro, está rodeado de estas proteínas de virulencia, el segmento T, el DNA T, ingresa al núcleo, ¿sí? Hay un direccionamiento y un reconocimiento de las importinas, ¿no? De las proteínas que, que permiten la translocación al núcleo, y también va a haber una integración al genoma, que es finalmente lo que nosotros buscamos a nivel de producir una planta transgénica. Entonces, bueno, esta fulmina es un poco apabullante, pero vamos a ver. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es una de las estrategias? Porque hay muchas. Entonces, una cosa que vamos a ver es que, como ya dijimos antes, en otro sistema de expresión, es común el hecho de trabajar con shuffle vectors, ¿sí? O sea, vectores eh, que se pueden replicar en distintos huéspedes. Shuffle vectors no tiene nada que ver con esto que es binary vector, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es binary vector. Entonces, un vector shuffle va a tener una parte que le va a permitir replicarse en Agrobacterium y otra parte que le va a permitir replicarse y ser seleccionado, también acá será seleccionado en coli, ¿sí? Que coli dijimos que es el organismo para producir una gran cantidad de estos vectores. Estos vectores, en este caso, vectores de expresión. Entonces, fíjense que la otra parte del vector es la parte
que se correspondería con la construcción equivalente al tDNA modificado. Entonces tenemos, fíjense que acá tenemos el borde derecho, el borde izquierdo, acá hay un sitio de clonado múltiple para introducir el gen, ¿sí? Y acá hay un marcador de selección, este es un promotor y este es un gen que codifica para la canamicina, un antibiótico, y acá tenemos otro marcador de un gen reportero, digamos, ¿sí? Que puede estar o no, pero en general se utiliza para chequear exactamente que se ubicó en el lugar correcto y en el tejido que queremos. Entonces, este vector está acá, esta sería la parte T, es lo último que vimos, ¿sí? Está el borde derecho, o borde izquierdo, borde derecho, el sitio de clonado, el gen reportero, que sería este que dijimos recién, el marcador de selección. Y acá vamos a tener el marcador de selección para bacteria, el ORI para bacteria, el ORI para agrobacteria, ¿sí? Para bacteria, para coli. Entonces, este vector, a través de la linealización y la ligación con el gen de interés, se me produce el vector, este shuffle vector recombinante, ¿sí? Se transforma y se seleccionan las recombinantes a través de marcador de selección y luego ya puede ser a través de conjugación o a través de una electroporación, por ejemplo, ¿sí? Este vector se traspasa a un agrobacterium que tiene un plásmido con los genes de virulencia. A veces incluso en este plásmido se agregan más genes de virulencia que mejoran la eficacia. Por eso se llama esto vector binario, digamos, porque se utiliza este vector y este vector. No porque este vector tenga información para poder replicarse en los dos organismos, ¿sí? Entonces, tenemos ahora el agrobacterium que tiene el plásmido con los genes VIR, el plásmido helper, ¿sí? Para ayudar a la transferencia a la planta, y el plásmido que tiene la construcción deseada. Entonces, se transfiere a la planta, acuérdense que la planta tiene que tener una lesión para que se pueda producir, ¿sí? Y estos genes son los que van a realmente producir acá el poro en el cual, gracias a que tenemos la región derecha y la región izquierda del DNA-T, va a ser reconocido por las proteínas VIR y lo va a integrar al genoma, ¿sí? Entonces, en esta planta lesionada van a estar integrados los genes de la proteína de interés y esa célula ya se va a empezar a dividir a través de, se va a empezar a dividir pero ya con el gen incorporado, ¿sí? Y bueno, y ahora tengo que controlar esta división y regenerar una planta. Entonces, ¿cómo a partir de células que están creciendo se genera una planta? Bueno, lo primero que ahora vamos a ver, a partir de esa lesión, ¿sí? Bueno, en el borde de la lesión se van a generar las células que en teoría incorporaron el gen. Ese gen, acuérdense que estaba junto, se insertó en el genoma junto con un gen que le da la resistencia a un antibiótico. O sea que las plantas que hayan incorporado el transgen también incorporaron el gen de resistencia al antibiótico, como la canamicina, como vimos antes. Entonces, los bordes de esa, por ejemplo, una hoja lesionada, van a tener un crecimiento como indiferenciado y eso se traslada a una caja de Petri,
¿sí? En esa caja de Petri con antibióticos. Entonces, ahí esas células que crecen, las células vegetales, crecen, forman como una especie de colonia, no se llama colonia, después lo vamos a ver, en una fotito se llaman callos. Si está el antibiótico se van a morir, se van a quedar, se van a ennegrecer, se van a podrir, ¿sí? Y si son resistentes van a tener una coloración blanquecina, verdosa, ¿sí? Y esas células incluso se pueden crecer en suspensión, ¿sí? Se van disgregando esos cúmulos de células indiferenciadas, ¿sí? Indiferenciadas, pero con la capacidad de, si en el ambiente tengo las señales adecuadas, de generar raíces, generar parte aérea, ¿sí? Entonces, a partir de estos cultivos, ¿sí? O directamente esto se puede seleccionar y pasar acá, se va a producir el desarrollo de estas células indiferenciadas, estos cúmulos de células indiferenciadas conocidas como callos. A través de las señales correspondientes, que son hormonas, se puede regenerar la parte aérea o la parte de la raíz, ¿sí? Y estas pequeñas plantulitas, que en general se crecen como un traspaso y se crecen en otro material de vidrio, ¿sí? Esto pone agar con nutrientes, con un medio similar al hidropónico, pero sólido, y se le agregan las hormonas, una relación de hormonas que permita ese crecimiento. Y sobre estas plantitas luego se pasa se llama la rustificación, se pasa a un medio inerte, que puede ser vermiculita o algún otro medio, donde ya ahí tenemos pequeñas y frágiles plantulitas que se terminan traspasando a la tierra, a macetas, ¿no? No a la tierra, para que no sea atacado por hongos, etc. Y luego sí, una vez que tenemos la plantulita, se rustifica y ahí sí ya se pasaría a la tierra, si se quiere, o se sigue creciendo en maceta. Entonces, acá vemos unas fotitos y todo el esquema entero. Entonces, tenemos la suspensión del Agrobacterium transgénico, tenemos la planta, un órgano de la planta, en este caso la hoja, que de la especie a la cual yo quiero que sea transgénica, ¿sí? Obviamente este Agrobacterium transgénico tiene la construcción de la proteína de interés y también tiene gen de resistencia en esta porción de DNAT. Se va a producir, voy a poner las hojas en la suspensión de bacterias, ¿sí? Y se va a producir la transferencia génica a través de esas lesiones y esas señales. Las pequeñas hojitas se pone se dejan crecer, ¿sí? Se ponen se trasladan a un medio con el antibiótico, ¿sí? Y fíjense que acá al lado de las lesiones de las hojas, ¿ven? Como hay un crecimiento. Y este crecimiento, ahora estos callitos, es lo que se traslada al medio con antibióticos. Antes hay un paso donde algunas células murieron y otras crecieron, ¿no? Como el callo. Y esta es una selección de los callos que crecieron bien, ¿sí? La cuestión que estos callos se los traspasa, digamos, a otro medio sólido eh, con hormonas, ¿sí? Con auxinas, con citoquinas, etcétera, la relación entre estas, y se va a potenciar el desarrollo aéreo y el desarrollo de la raíz. Se va a producir lo que se llama la organogénesis. Esas células desdiferenciadas del callo se empiezan a transformar o en parte aérea, tallo y hoja, o en raíz. ¿Sí? Toda esta planta proviene de una sola de estas células que
todas tienen una copia del transgénico. ¿Sí? Entonces, fíjense, otro esquemita. A su vez, las plantas se pueden multiplicar indefinidamente a través de clonación de la planta transgénica. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este esquema nos está mostrando una clonación de plantas. ¿Sí? Tenemos la planta ya transgénica o no. ¿Sí? En este caso, fíjense que aproveché la misma imagen para explicar lo anterior, ¿no? Entonces, una planta se puede clonar por esta misma técnica de clonación in vitro y tener plantas hijas. Si esta madre estaba transformada, esta planta hija estará también transformada, o si fuese una planta madre que yo la voy a transformar a ser transgénica, acá estará el proceso de donde el explanto se pone en contacto con el agrobacterium, todo explicado antes, para tener la planta transformada. Y esto es lo que después iría a campo o a invernadero. Bueno, otra cosa importante es que a partir de estos callos, como vimos, nombramos por ahí, si se crecen en la agitación en un medio de cultivo con los nutrientes apropiados, se puede tener una suspensión de células vegetales. ¿Sí? Y estas suspensiones se pueden crecer a nivel de laboratorio y también se puede producir un escalado a nivel industrial. Por lo tanto, se pueden crecer células vegetales, transgénicas o no transgénicas, en reactores. Bien, e incluso a partir de esas células vegetales también puedo llegar a regenerar la planta. Bien, nosotros hoy hablamos de estos métodos de la biobalística y del agrobacterium es para lograr una expresión estable, ¿sí? Una planta transgénica que, que cuando se divide y cuando la descendencia se produzca siga teniendo el gen, ¿sí? Esa descendencia puede ser por clonación, como vimos recién, o la descendencia con otras plantas, cruce triple. Bueno, existe la otra forma que es la expresión transiente. La expresión transiente, como vimos, podría ser dada por inoculación con virus a DNA, a RNA simple cadena, o con esta técnica que se llama agroinfiltración, que es la que vamos a nombrar porque es la más utilizada y es la que ha tenido algunos ejemplos exitosos de plantas transgénicas en el mercado. Entonces, básicamente la agroinfiltración es un proceso en el cual se infiltra hojas de plantas usando vacío, ¿sí? Ese vacío se puede producir a nivel de laboratorio con unas jeringas, ¿sí? Primero se inyecta el agrobacterium, ¿sí? Entonces es agroinfiltración. El agrobacterium se infiltra en las hojas, ¿sí? Y después con vacío, ¿sí? Fíjense acá en este caso la construcción de agrobacterium tiene una proteína fluorescente para saber que está ahí. A través de vacío esa solución con el agrobacterium empieza a rellenar todo el espacio intercelular de la hoja e incluso este daño que se produce acá al inyectar hace que el agrobacterium no solo crezca en su lugar, sino que pueda desencadenar la respuesta que antes nombramos, ¿sí? En general, como planta se usa tabaco, ¿sí? Debido a que las hojas son muy fáciles de infiltrar y manipular, ¿sí? Y además porque no hay un efecto del agrobacterium sobre la planta, ¿sí? Un efecto dañino sobre la planta, ¿no? La salud de la planta se mantiene, a diferencia con otras plantas, como Arabidopsis, que era otra planta modelo. Entonces, acá el tejido vegetal, o sea, la planta a la cual yo hice la agroinfiltración,
no la voy a ir duplicando, regenerando, ¿sí? No, no me interesa que mantenga el transgen, aunque, aunque obviamente va a ser transgénica, ¿sí? Lo que sí yo quiero es que una vez que yo hice la inoculación, crezca un determinado número de días, ¿sí? 6, 7 días, una semana, aumente de tamaño, ¿sí? Esas células que incorporaban el transgen eh, tengan el tiempo necesario para producir la proteína y eh, ese agrobacterium que quedó en el espacio intercelular ataque a otras células y además esas células que en un individuo que incorporaron el transgen se dupliquen y produzcan más de la proteína de interés, ¿sí? A nivel industrial, tendríamos que crecer plantas en invernadero, puede ser en hidroponía, más, más limpio, y crecer el agrobacterio. Se, se sumergen las plantas en la solución de agrobacterium, ¿no? Se hace de una, ¿sí? Y se produce el vacío, ¿no? O sea, se produce el proceso de agroinfiltración. Luego se incuban las plantas, como dijimos, un determinado número de días y fíjense que la agroinfiltración se produce acá en las hojas, se cosechan las hojas y esas hojas eh, se pueden llegar a desecar o no, pero se, se muelen, se extraen los, eh, o sea, se rompe, se muele, se extrae el interior, el interior celular, ¿sí? Sería el citoplasma, el citoplasma celular, y luego pasaría una serie de purificaciones que podemos ver en la unidad 4. ¿Para qué purificaciones? Para tener la proteína de interés. Bueno, entonces, un resumen de lo que vimos hasta ahora. La elección del sistema de expresión. Expresión estable, la planta transgénica o expresión transiente. Dijimos que expresión transiente se podía lograr con la agroinfiltración, pero también se puede lograr con infección viral de las plantas, de una infección viral de, en este caso, un virus que no se integra. En la expresión estable dijimos que puede haber el núcleo o el cloroplasto. Las técnicas que se podían llegar a utilizar, dijimos que las más comunes eran la biobalística y agrobacterias, ¿sí? Obviamente, transformación, selección y regeneración. Una vez que tengo la plantita regenerada, pasaría a la producción de biomasa, ¿sí? O sea, en algún invernadero, ese invernadero puede ser eh, con tierra o puede ser un invernadero muy utilizado ahora de cultivos en vertical, escalonados, ¿sí? O incluso en hidroponía, ¿sí? O el original biofarming, la idea también era producirlo a campo abierto, ¿sí? Y después vendría lo que es el biofarming clásico o original, la producción del biofarmacéutico, ¿sí? Entonces, una de las opciones era consumirlo directamente o a partir de estos tejidos procesarlos, ¿sí? Básicamente secarlos, molerlos y formar alguna forma de administración donde la dosis esté más controlada, ¿sí? Este es el biofarming clásico. Pero bueno, nosotros sabemos que hay otras opciones. O sea, por ejemplo, acá se puede cultivar
bioreactores y a través eh, de estos lugares de expresión se pueden procesar el material y a partir de ese procesar el material vegetado se puede eh, purificar la proteína eh, a través de distintos procesos de purificación. Entonces, ¿qué se podría hacer acá? O sea, ¿cuáles serían estas proteínas terapéuticas? Bueno, proteínas farmacéuticas, anticuerpos monoclonales, antígenos para vacunas, inyectables, ¿sí? O sea, alta purificación, muy alta purificación, pero un alto valor agregado. O también, la idea original era producir antígenos para vacunas orales, ¿sí? Donde vamos a tener proteínas de valor intermedio. No lo digo acá porque no compete a la materia, pero este sistema también se hace para producir proteínas de uso industrial, ¿sí? Como reactivo de distintos procesos. Y de hecho existen varios ejemplos en el mercado, tripsina, etc. Entonces, ¿qué son esto de las vacunas orales? Y a mí cuando me fui a dar la vacuna me dieron inyectar. Bueno, tal vez los más grandes, a partir del 2020, cambió el esquema de vacunación, pero antes del 2020 a los recién nacidos se les daba una vacuna que se llamaba la Sabin, ¿sí? La Sabin era una vacuna oral contra la poliomielitis, ¿sí? A partir del 2020, bueno, se sacó del plan, ¿no? Le agradeció por la erradicación de la poliomielitis, ¿sí? La polio. Tal vez abuelos de ustedes han tenido poliomielitis. Y bueno, ahora esa misma se reemplazó por un inyectable. Pero existen en otros lugares del mundo o incluso en nuestro país, en algunas situaciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, esta de rotavirus es oral, ¿sí? Se puede comprar en las farmacias, ¿sí? Pero existen eh, otras vacunas orales, ¿sí? Como contra el cólera, ¿sí? O en algunos casos contra la salmonela, ¿sí? Pero bueno, la más, la que por ahí más pueden llegar a utilizar, sobre todo en los chicos, es contra el rotavirus, ¿sí? Bueno, ¿qué ventaja tienen las vacunas orales? Y bueno, obviamente eh, tiene muchas ventajas, ¿sí? Que todo lo que es inyectable es muchísimo más caro, ¿sí? Entonces hay un bajo costo de producción, se elimina la cadena de frío, es más fácil la administración y por lo cual la asistencia médica, se necesita menor personal médico para administrarlo, menor riesgo de transmisión de enfermedades debido a que, por más que uno crea que no, se siguen reutilizando jeringas y agujas, por ahí no tanto en nuestro país, pero sí en países donde estas vacunas que principalmente están orientadas hacia, vieron que decía cólera, rotavirus y a enfermedades infecciosas, bueno, países más pobres donde las reutilizan. Fíjense, inducción de respuesta inmune a nivel sistémico y de mucosa. O sea, a nivel sistémico, las inyectables es fácil imaginarlo porque las inyectables se inyectan, o sea, van directamente en el sistema. Entonces, pero dice que hay una respuesta inmune a nivel de mucosa. Vamos a ver qué es eso. Y bueno, y otra cosa es cuando se producen, o sea, la idea original
que era comer el alimento, se produce una encapsulación o una bioencapsulación de esas proteínas adentro de la célula, del conglomerado de células. Y eso aumentaba, hay muchos trabajos científicos que mostraban que aumentaba la antigenicidad. Bueno, ¿cómo actúan las vacunas orales? Si estamos diciendo que los biotecnológicos, la gran mayoría son inyectables. ¿Por qué? Porque el pH estomacal, las enzimas estomacales degradan las proteínas. ¿Cómo funciona esto entonces? Porque para que haya una respuesta inmune y se desencadene el sistema inmune, ¿no? Y hay una presentación de antígenos, ¿sí? Por parte de las células presentadoras de antígenos a través de los complejos mayores de histocompatibilidad, y que haya un match de superficies con los linfocitos y se genere la respuesta celular a través de linfocitos T o la respuesta humoral a través de linfocitos B. Bueno, para todo eso la proteína tiene que haber entrado a nuestro plasma y sido procesada por esas células procesadoras de antígenos, justamente, ¿no? Que es la que van a exponer membrana a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si la proteína entra, es bioral, y tengo todas estas barreras fisiológicas, el pH, las enzimas proteolíticas, no queda proteína. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona la respuesta inmune entonces? Bueno, y eso, la palabrita es esto. Es la respuesta inmune a nivel de mucosa. ¿Sí? Bueno, acá hay una serie de consideraciones. ¿Sí? Antes de ver esta respuesta inmune a nivel de mucosas, nada más que para que funcione en forma reproducible esta vacunación, tanto en la Sabin como en las vacunas como la de rotavirus, las que existen hoy y las que se pueden llegar a aplicar, la dosis es controlada, ¿sí? Es un determinado volumen. Ahora, originalmente acá se pensó en comerse una banana transgénica con el antígeno de la polio o bueno, una parte del rotavirus, ¿sí? Entonces, esto vio que no era efectivo, o sea, la respuesta inmune que desencadenaba, ahora vamos a ver cómo, no era homogénea, con lo cual había que normalizar la dosis. ¿Cómo se normalizaba la dosis? Bueno, el órgano donde se producía la proteína se secaba por liofilización. ¿Se acuerdan que el Picho nos habló de la liofilización, que era sacar el agua de un compuesto que tiene compuestos termolables, ¿sí? por un proceso de congelación y sublimación del hielo. Y ese tejido liofilizado, de hecho ahora existen alimentos liofilizados, de hecho la UNLP ya empezó una planta de alimentos liofilizados, pero en este caso para proveer de alimentos nutricionales a gente en situación de calle, existe mucho en nuestra ciudad y en nuestro país, un proyecto de la UNLP, pero bueno, los alimentos también pueden ser liofilizados con un método muy similar al que les nombró el otro día el Picho, pero más económico, ¿sí? La cuestión es que ese material vegetal liofilizado sería pulverizado y normalizada la dosis, ¿sí? Porque si una tanda de vegetales me dio un determinado número de gramos de proteína antigénica por gramos de masa seca total vegetal, se puede siempre homogeneizar la dosis por gramo de material vegetal, ¿sí?
puede controlar la dosis ingerida. Bueno, con esta técnica, que era, por ejemplo, controlar la cantidad de polvo y ponerlo dentro de una cápsula y eso, ingerir la cápsula directamente a la vacuna oral, o ese polvo suspenderlo con excipientes y hacer una especie de jarabe, ¿sí? Un jarabe extemporáneo, ¿sí? Bueno, produce una respuesta inmune. ¿Y cómo es esa respuesta inmune? Bueno, y eso es lo que se explica como la inmunidad a nivel de mucosa, ¿sí? Acá está explicado esta parte que ya vimos, ¿sí? El plásmido, cómo se pone el plásmido con la construcción, en este caso, cómo se pone el agrobacterium cómo se afecta a las plantas cómo se regeneran, ¿no? Ahí tenemos un callito, acá se empieza a formar a través de los medios con distintas hormonas, los callos van desarrollando parte aérea y parte radicular, cómo se transfieren a un invernadero y se crecen para obtener más biomasa. El fruto, porque en este caso está direccionado a un fruto, este fruto se liofiliza y a partir de esta liofilización se pulveriza y se hace la cápsula. Esto sería lo que se ingiere. ¿Y cómo se produce la respuesta? Bueno, porque en nuestra mucosa intestinal y en varias otras mucosas, por eso se llama inmunidad a nivel de mucosas, existen unas células que se llaman células M, ¿sí? Que estas células M básicamente es como, esto sería el fluido gástrico, ¿sí? Tapizando las células M, o sea, por adentro de, serían las células, serían las microvellosidades de las células del epitelio intestinal, ¿sí? Están ahí entre las células del epitelio intestinal. Estas son casi como poros, ¿sí? Atraviesan por pinocitosis y por otros mecanismos directamente las células, en transitosis, ¿sí? Pero abajo están tapizadas por las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Entonces, apenas pasa la proteína o la poca cantidad de proteína que sobrevivió al pH estomacal y a las enzimas digestivas, existe un mecanismo para que puedan atravesar las células M y ser presentadas inmediatamente por las células presentadoras de antígenos como los macrófagos. Y eso va a hacer que se produzca la presentación de antígenos, se active la respuesta celular inmunogénica y también se active o haya una presentación de antígenos a nivel de célula B y se active la producción de anticuerpos, ¿sí? Así es como, por ejemplo, nosotros todo lo que fuimos comiendo desde que nacimos hasta ahora, esa proteína extraña que está en los alimentos, no producimos una respuesta inmune contra ella, porque hay una maduración a medida que se van incorporando alimentos y a medida que va madurando el timo y este contacto se hace frecuente, en esa maduración del timo, que es donde hay glóbulos blancos y células B, que van a ser las células plasmáticas que van a producir, van a ser las células que producen los anticuerpos, ¿sí? Hay una educación de esas células B para que todas las proteínas que vamos ingiriendo sean reconocidas o no sean reconocidas como extrañas, ¿sí? Sí, las Gram-virus para bacterias, ¿sí? Escherichia coli enterotoxigénica, perdón, micobacterios,
etc. Todo esto acá tienen las citas, pero bueno, estos son todos logros a nivel científico, ¿sí? No, no prosperó esta plataforma y no hay ningún producto comercial con esto. ¿Por qué? Van a decir ustedes, era muy barato y a la industria farmacéutica no le convenía. Esa puede ser una respuesta. La otra puede ser porque ninguno de estos logros científicos era escalable a nivel industrial o económicamente rentable a nivel industrial. Bueno, esto durante un determinado tiempo fue muy prometedor y hubo un montón de empresas que dijeron, bueno, acá está la beta, vamos a hacer estas eh, utilizar esta plataforma para hacer ya sea vacunas orales o no, o gastamos, o se producen procesos posteriores y se purifica la proteína, ¿sí? Entonces fíjense que acá hay un trabajo que dice que una vacuna oral para eh, la gastroenteritis transmisible en porcino, ¿sí? La gastroenteritis viral. Acá tenemos otro trabajo, ¿sí? Esa es la fecha, ¿sí? 2004. Bueno, la cuestión es que este producto se, se iba a producir, ¿no? Los antígenos virales del, del virus de la gastroenteritis porcina eh, se producían en maíz y con este maíz transgénico se vacunaba y alimentaba a los chanchos, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, siempre las plantas transgénicas han tenido su resistencia, ¿sí? Y eso es eh, desde el desconocimiento total a algunos aportes que se hicieron cuando se produjo el auge y la liberación en la producción de estas plantas que fue a partir del año 96, ¿sí? Entonces, eh, este debate sigue, ¿sí? Fíjense esta parte que está acá, de todos los países de la ONU, conocidos por la ONU, si bien la gran mayoría, si mirásemos un mapa, los países más importantes han adoptado la, el tema de transgénicos en mayor o menor medida, ¿no? Las dos principales diferencias son los países que siembran, ¿sí? Y los países que no siembran, pero sí importan. Entre esos, por ejemplo, se encuentran todos los países de Europa. En cambio, los países que siembran tenemos, entre los principales países están Argentina, Brasil y Estados Unidos, son los primeros, ¿sí? Los tres primeros exportadores de productos extranjeros. Entonces, por qué o qué posibles riesgos podría haber? Una es que cuando se introduce el transgen, ¿no? Como vimos que las tecnologías para introducir los transgenes no sobre todo la biobalística, no es lo mismo la transfección y la incorporación a través del agrobacterium, eh, no está bien claro dónde va a ir el gen. Entonces, ese gen que se puede expresar, vimos que a veces se producía un fenómeno donde se silenciaban, ¿sí? Se silenciaban algunos genes cercanos, se silenciaban algunas zonas del DNA cercanas al, a la planta, donde ya sea que se exprese o no el transgen que queremos nosotros, puede ser que, incluso que se inserte en una zona que está funcionalmente activa, entonces se podría llegar a perder algunos caracteres de la planta. Obviamente eso es mal para la planta, ¿sí? Otra
Otra cosa que, que podría llegar a pasar es que estos transgenes que se insertan no vienen solos, ¿no? Con la secuencia para ese gen, ¿sí? Sino que a veces tienen algunas secuencias adicionales, ¿sí? Estos enhancers, etcétera. Bueno, y eso según dónde entre, esos pequeños pedazos de información podrían llegar a expresarse péptidos nuevos que no se sabe para qué función tendrían. También podrían ser totalmente degradados por personas normales, ¿sí? Esta, digamos, es una de las que más eh, problemas trajo. Cuando uno tiene una planta, eh, bueno, ahí puede haber una transferencia entre plantas, ¿sí? Transferencia de información entre plantas, ¿sí? Ya sea de la misma especie, a través del polen, a través de los animales polinizadores, pero también eh, hay otra forma, puede haber transferencia de genes, ¿sí? Otra cosa que puede ocurrir es que los genes de las plantas que están una vez en el suelo, digamos, una vez degradada una célula, que haya una transferencia génica, las bacterias y los virus tienen, las bacterias y los virus se transmiten pedazos de información y a su vez las bacterias pueden tomar información del entorno. Entonces podría llegar a haber consecuencias en bacterias que tomaron información que no la tendrían, ¿sí? Y eso, consecuencia de cloro. Y la otra es que entre esas caracteres que adquieren, como casi todos tienen, como todos los marcadores tienen resistencia a antibióticos, que las bacterias del suelo pudiesen adquirir eh, alguno de estos paquetes de información entero, es muy difícil, y en general las bacterias que están en el suelo no son, no todas, pero en general no son patógenas, ¿sí? Entonces, digamos que estas cuestiones posibles han hecho que, fíjense que son todo impacto para el que siembra, digamos, ¿sí? Han hecho que muchos países en Europa, por ejemplo, no siembren. Y bueno, y esto, que es lo que ya cada vez es menos discutido, porque no vieron que es un poco probable, es el riesgo para el que consume animales transgénicos. Bueno, puede haber impacto para los animales que están en el entorno de los campos transgénicos, podría haber un impacto, pero hasta ahora no se conoce. Y para el que lo consume, digamos, eh, algunos investigadores, ¿sí? Han reportado que puede llegar a producir algunos alergenos no anticipados, ¿sí? Bueno, esta, para los países que importan pero no siembran, evidentemente, eh, si le importan es para consumirlo e incorporarlo a los alimentos, con lo cual todos los países de Europa existe una legislación donde dice si tienen, eh, si ese alimento está producido eh, con una planta genéticamente modificada, ¿no? Genéticamente modificada GM. Bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos allá por los 2000? ¿Sí? Bueno, primero que todas este, esta tecnología de transgénicos que hoy nosotros la vemos bien asociada a la producción de cultivos a la optimización de la producción de cultivos, que fue como lo que fue decantando de las plantas transgénicas. Bueno, hubo un boom de empresas que utilizaron los transgénicos para hacer proteínas terapéuticas y proteínas de uso industrial. Acá tenemos dos ejemplos que hubo en el 2002, ¿sí? Que fueron o provocaron un quiebre en la regulación de la siembra de transgénicos conteniendo proteínas terapéuticas. Los dos fueron producidos por esta proteína, esta empresa
tecnológica estadounidense. Y básicamente lo que pasó es que, ¿se acuerdan que esta empresa habíamos visto había sacado un paper y había llegado exitosamente a cultivar y con buenos resultados de lograr un maíz para la peste diarreica en cerdos, ¿sí? Unas años atrás. Bueno, este maíz, la soja, se cosechó junto con la soja y contaminó todo o sea, el maíz transgénico contaminó toda la soja, ¿sí? Fueron juntos, ¿sí? Y a su vez, una vez que fue probable que había una contaminación en las hojas, en la soja, ¿sí? Provocó un pánico por contaminación cruzada con cultivos cercanos, ¿sí? Lo que hizo que el gobierno obligara a destruir hectáreas y hectáreas de maíz transgénico. ¿Qué problema pudo haber? Bueno, que hubiese polinización cruzada, ¿sí? Otro inconveniente que hubo fue que también este maíz en la frontera con México, este mismo maíz con la frontera con México, hubo reportes de los mexicanos de una contaminación también por polinización cruzada de maíz en México. Y bueno, el maíz es la planta nacional de México, es una planta emblemática culturalmente, con lo cual hasta hubo coletazos internacionales. Bueno, eso que produjo que haya una modificación de la regulación para los que siembran proteínas de uso terapéutico, de uso industrial, ¿sí? ¿Qué respuestas hubo ante estos incidentes? Bueno, esto sería como el SENASA estadounidense, ¿sí? Fíjense, en el auge de esto del 95 hasta el 2000, había casi todos los estados estaban, bueno, en Alaska no daba, pero casi todos los estados estaban cultivando transgénicos, ¿sí? Bueno, se revisa la regulación, se designa qué equipo va a ser utilizado para la siembra, se establece el número de inspecciones que va a tener que recibir el productor, y esto es importante, los cultivos deben crecerse a no menos de 1 milla, ¿sí?, de distancia uno del otro, y deberán ser plantados para evitar ese riesgo de polinización, deberán ser plantados con un lapso de distancia de 1 mes entre cultivos vecinos, ¿sí? Y mientras iba redactando tanto la parte veterinaria como la parte humana, ¿sí?, humana, que sea fármaco o alimento, iba redactando las guías, ¿sí? Iba redactando. En 2004 sale un borrador de esta guía, ¿sí? Hay que inscribirse, o sea, ahora se creó una base de datos de cultivadores de campos transgénicos farma, ¿sí? Y bueno, y entre esa guía pues se cristaliza qué sale de esa guía, aproximadamente en el 2005. Bueno, empiezan a aparecer un montón de cuestiones que apuntan hacia la bioseguridad y hacia el resguardo de la diversidad de los cultivos, ¿sí? Entonces, primero se deben establecer condiciones de bioseguridad más estrictas todavía que para todos los otros organismos genéticamente modificados que se utilizan para alimentos, ¿sí?
Dice, ninguna de estas debe, bajo ningún punto de vista, deben estar en la cadena humana, ¿sí? O sea, debe ser imposible que un cultivo adoptado para un cultivo transgénico que va a producir un fármaco pueda llegar a ingresar en la cadena alimentaria, ¿sí? O contamine algún producto de la cadena alimentaria. Entonces, no se pueden utilizar cultivos que participen. O sea, hay que utilizar cultivos que no participen en las cadenas alimentarias. No pueden usarse cultivos que se autopolinicen, ¿sí? E incluso que o sea que sí o sí la polinización debe ser controlada. Debe haber un aislamiento temporal, esto lo vimos, de la época de polinización de los diferentes cultivos, y también debe haber espacial, lo habíamos visto con la distancia, ¿sí? Incluso si pueden adicionarse barreras, otras barreras, cultivos transgénicos. Y bueno, y si la expresión es en hojas, hay que cosechar antes de la floración, ¿sí? ¿Qué otras recomendaciones? Recomendaciones porque era una guía. Después, ¿qué otras leyes hubo, digamos? Que los cultivos no comestibles, modificados, sean cultivados en interiores. O sea, con lo que dijeron que los cultivos no pueden participar en la cadena alimentaria y con que deben ser cultivados en interiores, se pierde el concepto original del biofarm, ¿sí? La idea de hacer a cielo abierto papa o banana o manzana o tomate que cuando uno ingería el fruto incorporaba la protección inmunogénica. Eso fuera, ¿sí? Y además tiene que haber procedimientos para la manipulación, procesamiento, eliminación de los residuos. O sea, se imponen unas GMP de producción a nivel tanto buenas prácticas agropecuarias y buenas prácticas de manufactura farmacéutica. Potenciar las alternativas fíjense que dice potenciar las alternativas de cielo abierto, no dice directamente que no se utilicen, ¿no? Acá dice que los cultivos sean interiores, bueno, son guías, pero después es casi imposible lograr con todo lo demás que dice, no lo dice directamente, pero si uno va cumpliendo las distintas puntos de las recomendaciones, se va a hacer casi imposible. Entonces, potenciar alternativas como la rizosecreción, donde hay una producción controlada, todos los residuos son controlados, ¿sí? Y bueno, y obviamente en invernaderos, crecimiento de invernaderos. Y fíjense esta, detener los nuevos permisos para los cultivos a cielo abierto de plantas genéticamente modificadas con biofármacos. Esto produjo un hecatombe, ¿no? Un Armagedón Pharma, de hecho, llamaron así. Y sobre todo porque los que ya tenían, la gran cantidad de empresas que ya tenían campos sembrados, no había, iba pasando el tiempo y las autoridades no daban indicaciones sobre qué hacer, con lo cual a medida que se fueron implementando las inspecciones, bueno, fueron cayendo todos estos cultivos que no cumplían con estas primero recomendaciones y luego guías, ¿no? Luego
Bien, entonces, ¿qué hizo? Bueno, las empresas que se querían dedicar a esto dieron como un giro, ¿sí? Fíjense que tanto las empresas veterinarias como las empresas farmacéuticas. Bueno, en el 2006, una empresa que obviamente había salido con esta línea, con este tipo de línea, es la primera empresa que eh, logra una aprobación de un producto veterinario a nivel de Estados Unidos, ¿sí? Es una vacuna contra una, una enfermedad que ataca a los pollos causada por el virus de Newcastle, ¿sí? Esto sigue estando. Y bueno, y es sintetizada en células de tabaco transgénicas. Bueno, estas células de trabajo transgénicas se cultivan en suspensión. Se cultivan en una planta de tipo farma, si quieren. Fíjense que podemos ver todas las características que tiene una planta farma, pero acá hay áreas controladas, ¿no? Aquí hay un retorno del aire, acá hay piso sanitario. Bueno, este es un reactor. Después en la unidad 3 vamos a ver bien. Y acá hay otro reactor para un escalado, ¿sí? O sea, de este reactor se produce una cantidad de cultivo de biomasa y se transporta a este, se le agrega medio cultivo nuevo, eh, se va produciendo una expansión, ¿sí? Entonces, esto es típico de cultivo celular. Bueno, trabajar adentro de una empresa hace que el lugar sea totalmente contenido, ¿sí? Eso quiere decir que se, se ingresan los insumos, se hace un control de calidad, esos insumos se utilizan solo para la vacuna y todo el residuo se trata y se elimina según las normas que hacen que no salga nada de esa planta. Bueno, casi sea recientemente, y en Estados Unidos también está por aprobarse esta otra, otra proteína a nivel eh, terapéutico, ¿sí? Esta fue aprobada en Corea, ¿sí? Entonces, una vacuna porcina derivada de plantas transgénicas, en este caso se aprobó en Corea. Dice que la primera vacuna es una unidad recombinante contra la peste porcina clásica, ¿sí? Esa peste que habíamos visto que la idea era que se comiera en el maíz. Bueno, acá se produce esta vacuna y en este caso fíjense que se utilizan cultivos en tipo de hidroponía, escalonados, ¿sí? Todo sobre instalaciones donde, donde no hay contacto con el suelo, eso disminuye el contacto con los patógenos, ¿sí? Y se produjo en la planta de tabaco también, ¿sí? Una planta transgénica que produce este antígeno que por una cuestión de facilidad de purificación, donde se, se lo fusiona a una proteína que aparte de mejorar sus características de solubilidad, mejora sus características, mejora la purificación, ¿sí? Luego hay que cortar. Bueno, y aparte, este antígeno se puede diferenciar del antígeno normal, con lo cual uno puede saber si tiene la vacuna o si está contaminada eh, realmente, ¿sí? Entonces acá tenemos un cultivo indoor de la planta transgénica. Bueno, y en lo humano, bueno, y en lo humano también hay una empresa hebrea que yo se lo puse para que vean todo el recorrido que tiene que hacer una empresa que se dedique a la producción de biotecnológicos, ¿sí?
en este caso todavía más difícil porque son en este sistema que no lo había utilizado nadie, ¿no? Entonces, primero que, fíjense que la FDA le aprueba el protocolo de tratamiento para esta proteína que iba a tratar una patología no abordada, una patología que era huérfana, ¿no? Sin medicación. A su vez, la FDA tiene que declarar como droga huérfana una vez que se vio que esa proteína aborda con éxito a esa patología, la FDA la trata como droga huérfana. Tratar como droga huérfana tiene sus beneficios. Primero porque el número de pacientes, los ensayos clínicos son más cortos, etc. Se pueden lograr probaciones resumidas, ¿sí? Fíjense que ya una vez que va avanzando, ¿no? Ya tiene en el... Hay algo que no va, ¿sí? A 12, no es esto. A fines del 2009 hay resultados exitosos en la fase 3, y ya si hay resultados exitosos en la fase 3 empiezan a venir las compañías grandes, ¿no? Pfizer se asocia para desarrollar la comercialización. Una cosa es producirlo, por los ensayos clínicos, que no las empresas grandes vienen cuando se hacen ensayos clínicos de fase 3, debido a que son muy costosos, y todo lo que es la parte de comercialización es otro mundo, ¿sí? Bueno, se completa la documentación para tratar una enfermedad de Gaucher con la enzima alfa-caligrasa, ¿sí? Que es la enzima, una enzima que interviene en el arreglo de ciertos azúcares en la enfermedad de Gaucher, de fosfolípidos, de fosfoazúcares, ¿sí? Y bueno, en la Unión Europea hay también una opinión positiva sobre designarla como huérfana. Se presenta en convenciones de enfermedades, en asociaciones de enfermedades de la enfermedad de Gaucher, y bueno, la planta obtiene la GMP, el estado de planta que cumple buenas prácticas. Bueno, y eso hace que finalmente en el 2012 la FDA lo apruebe, ¿sí? Y este fue el primer PMP, Plant Made Pharmaceutical, no hemos hablado de esta parte, pero se le llama también así, Plant Made Pharmaceutical, aprobado para uso humano, ¿sí? ¿Qué planta se utiliza? Fíjense que eran naranjas, se utilizan las zanahorias, células de zanahoria, y se crecen en reactores, la cantidad de reactores que se utilizan, y esto es como una bolsa, ¿sí? Son reactores de simple uso, se llaman, ¿sí? Después los vamos a ver cuando veamos el auto. Obviamente no hay que perder de vista nunca el proceso para llegar de acá a acá. Para llegar a este cultivo, todo lo que vimos. A partir de este cultivo se cosecha, se lisa la célula, se purifica la proteína, se obtiene la proteína pura, se formula y se fracciona, y de ser necesario puede llegar a utilizarse, en este caso no, porque es un líquido, y ahí tenemos el producto terminado, ¿sí? Olvidarse todos estos pasos. Bueno, esta empresa, CIMAP, ¿sí? con la técnica de infiltración, ¿sí? De infiltración de plantas de tabaco, en este caso con un vector viral, hizo una expresión transiente de 3 plantas
de 3 anticuerpos distintos, uno en cada planta, ¿sí? Y plantas de tabaco, 3 anticuerpos monoclonales que actúan contra este microorganismo alargadito con forma de serpiente, ¿sí? Que es el ébola. Fíjense que la planta ensambla perfectamente este tetrámero, ¿sí? Un anticuerpo tiene cuatro partes, ¿sí? 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas, y a su vez la cadena pesada y la cadena liviana, cada una de estas cadenas pesadas y livianas se tienen que ensamblar correctamente para formar el dominio de reconocimiento. Entonces cada uno de estos anticuerpos se expresó por separado en distintas áreas de la misma planta, y luego que se purificaron los anticuerpos se mezclan en la formulación. ¿Bien? Este producto todavía no ha sido aprobado, pero sí ya debido a aprobaciones especiales momentáneas, ¿sí? En un brote de ébola en el 2015 aproximadamente en África, consiguió aprobaciones por parte del Congo y de otros países donde había el brote para poder usarlo, ¿sí? Se trató sobre 7 pacientes nada más y en 5 salvó la vida, ¿sí? Mientras tanto, fíjense que se sigue desarrollando, o sea, sigue atravesando las etapas de los estudios clínicos, pero al no haber pacientes, o al disminuir la cantidad de pacientes, porque desapareció el brote, o porque se controla el brote, es más difícil continuar los ensayos, ¿sí? Y ahora, hace muy poco, se probó un cóctel así de 3 anticuerpos, pero producidos en CHO, con lo cual más difícil va a ser todavía, que de hecho utilizaron como contrarrespuesta, o sea, los ensayos clínicos le hicieron con placebo y contra este producto para demostrar que el de ellos es igual de eficiente que este. Y bueno, y esto es fresquito. En junio del año pasado se abrió la inscripción acá en el país para participar en un estudio clínico de una vacuna vegetal contra el coronavirus, ¿sí? Estudio clínico de fase 3. Y se buscaban voluntarios. En nuestro país, los estudios clínicos son de forma voluntaria, ¿sí? Obviamente ese estudio clínico tiene que haber sido autorizado por el ANMAT, en la fase que sea. Quien pidió la autorización, la empresa encargada, en realidad lo hace la CRO, ¿no? Recuerdan el otro día el Picho les nombró la CRO, que es esta organización de investigación clínica. Es el representante en Argentina de la empresa fabricante, que es esta Medicago con Glaxo, ¿sí? Glaxo, otra de las grandes, ¿sí? Ya la comercialización, en este caso también ha aportado el ayudante que utilizaba una congelación. Y fíjense que, como es la planta, ¿no? Como van las bandejas de hidroponía, ¿no? En altura, en hidroponía, los operarios, ¿no? Cómo están vestidos, todo GMP. Bueno, que se evaluaba en un ensayo de fase 3 y es un ensayo multicéntrico, por eso venía en Argentina, ya había estudios en Brasil, Estados Unidos, en Inglaterra, Canadá, etc. Bueno, para terminar de evaluar seguridad, eficacia y inmunogenicidad, ¿no? En caso de vacuna, en esa población, 18-60. Había un proyecto similar en Europa, que pueden mirar el video, ¿sí? Y bueno, y en este caso es la técnica que utilizan es una expresión transiente
pero utilizando agrobacterias, ¿sí? El famoso agroinfección, luego vacío. Bueno, hace unos días nada más, esta vacuna fue aprobada en el país de donde es originaria la empresa, aprobada en Canadá, y tal vez sea, bueno, siendo obviamente la primera vacuna originada en plantas, ¿sí? Producida en plantas, una vacuna en general. Es una vacuna a subunidad y esas subunidades forman una estructura antigénica que se llama BLP, combinada con este ayudante desarrollado por Glaxo. Bueno, ha logrado pasar todos los ensayos necesarios para que una vacuna en esta situación sea aprobada. ¿Por qué? La fase 2 a veces se combinaban fase 1 con fase 2. La inmunogenicidad salía de los ensayos de fase 2 o fase 1-2, pero también podían ser combinados. Se trataba la mayor cantidad de pacientes y en fase 2 y en fase 3 aparecían combinados. Con lo cual todo eso hizo que el número de pacientes sea menor, que el número o sea, siempre se estaba trabajando a riesgo, y todas las aprobaciones fuesen bajo condiciones especiales, ¿sí? O sea, aprobaciones provisionales por un año, que luego en base a la recolección de información, se va adicionando el dossier y se va extendiendo el uso y la seguridad a través del monitoreo del producto del mercado. Y bueno, y para terminar, que quede claro que esto ya no se puede hacer, esto tampoco, esto no sabemos, tal vez a futuro voy a consumir una cápsula y alguna vacuna oral sea aprobada, ¿no? Con una dosis normalizada, y ¿cómo podemos producir la planta? Reactores, cultivos verticales, combinados o no con hidroponía, invernaderos, ¿sí? ¿Y qué cosecharíamos? O las células, directamente las células, o la biomasa vegetal, pueden ser las hojas, donde habrá que molerlas, extraer el interior celular y luego pasar por todos los pasos de purificación hasta obtener el API puro y formular. Bueno, con esto terminamos la unidad 2, toda la unidad 2 que es clave.